Ya. Alex Wolf, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos. Soy Fergo Black, ya nos habíamos conocido, hemos tenido esa oportunidad de justamente poder compartir esta película en otros espacios. Justamente aquí junto a Cofradía hemos podido presentar este proyecto para poder tener funciones el primer martes de cada mes en este espacio, justamente para poder presentar películas del terror. En esta ocasión estamos con el ciclo de las joyas del terror, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay películas que han marcado en la historia del cine a su manera. Y justamente Chuzalongo llega a ser una película que llega a marcar la historia del cine ecuatoriano a su propia manera. Porque tal vez hemos escuchado bastante de que el cine ecuatoriano es únicamente documentales o que es mucho drama, melodrama y cosas por el estilo. Pero aquí nos encontramos con una película realizada en el 2023, estrenada en el 2024, que prácticamente nos reaviva una leyenda de terror. Hemos escuchado, levante la mano quienes han escuchado la leyenda del Chuzalongo. ¿No es cierto? Ya, es una leyenda que forma parte de nuestra ecuatorianidad, forma parte de nuestras raíces. Y justamente, solo quiero hacer una última articulación con el cortometraje que vimos al inicio, que llegaría a formar parte de lo que se conoce como el folk horror, que tiene que ver con este subgénero del cine de terror que te permite conocer historias de la localidad, historias regionales, en este caso con Chuzalongo. Un dato curioso con el que me gusta empezar estos espacios es que la película Chuzalongo, que es una coproducción entre Ecuador, Perú, España y Canadá, por lo tanto tuvo su estreno en Perú, y en Perú no se llama Chuzalongo. La película cambia de nombre. Se llama En el nombre del mal. Ahí les dejo un pequeño dato. Es un dato curioso, es curioso, pero justamente ¿por qué? Porque las leyendas cambian según el territorio, las leyendas cambian según la región, según quienes la cuentan, incluso hasta el estatus social de quien lo narra. Así que voy a dirigir un poquito este cineforo porque ahora ya nos vamos con los actores porque creo que queremos escucharles, ¿verdad? Así que Alex, un gustazo verte. Justamente comentabas, mejor me paro, ¿no es cierto? Ya. Comentabas que no habías visto la película desde hace ya un tiempito. ¿Cómo te sientes al volver a verte es más en ese papel? Hay un papel bastante villano, un papel un antagonista, un papel bastante fuerte, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentiste al volver a verte así? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por ver la película. Esta es una película ecuatoriana que tenemos mucho cariño por muchas razones. Sobre todo por el género, por el tema y porque nos hizo encontrarnos como ecuatorianos, nos dio muchas satisfacciones, muchas satisfacciones de compartir esta experiencia con ya vengo a compartir con grandes personas, grandes hermanos. Gracias y salud. Arrarau. Salud. Eso como un pequeño paréntesis.
introductorio. De ahí, con respecto a tu pregunta, siempre una película pasa por un proceso de mostrarse y por lo general somos llamados a dar la cara, a tener conversatorios y vemos la película una y otra vez. Es como constante. Yo ya no quería verla porque ya no me sorprendía, ya sabía lo que iba a pasar, ya hacía la mueca aquí, el niño por allá. Entonces se vuelve un poquito aburridor, pero es un proceso de mostrar la película, de socializarla, de publicitarla sobre todo. Entonces como que me negaba, siempre llegaba tarde como ahora, perdón, y veía solo las últimas escenas, pero esta vez no había visto la película en un buen tiempo, así que traté de llegar para verla entera otra vez. Y sí, vuelve a emocionar, por lo menos eso es lo que en mi caso siento. No tanto en verme, no tanto en estar pendiente exclusivamente de mí, de yo, del papel. Siempre mi pensamiento va hacia el conjunto, hacia todos. Esta película es un esfuerzo de todos. Inclusive los que están atrás, en la parte técnica, en la parte de producción. Entonces es un sentimiento otra vez de encontrarse con todos. Si me fijara enteramente en mí, fuera un perfecto idiota. En serio. Ya creo que pasó la temporada que todos los actores pasan cuando hacen un proyecto y se ven, es recriminarse sobre maldita sea, pude haberlo hecho mucho mejor, quisiera tener una voz más profunda, más ronca, más mala, quizás hubiera hecho otra cosa. Exacto. Pero ya cuando trasciendes eso, obviamente estás más pendiente, como les digo, del conjunto. Se suele decir que la película al final es una especie de familia, se forma una familia y es verdad, en el fondo es verdad. Si falta alguien en esa familia, la película se desmorona. Así que sí fue emotivo, emocionante y el corazón vuelve a temblar cuando ves la película por completo y vuelves te fijas en otros detalles, iluminación, música, es interesante, pero tiene que pasar un tiempo para mí, si no deja de ser emocionante. Qué gusto, muchísimas gracias por esta invitación, Fergo. Y un placer también estar compartiendo con todos ustedes. Gracias, porque siempre el cine tiene sentido cuando hay público, como todo arte. Y entonces es lindo verles acá, que estén. No sé si ya la han visto antes o es la primera vez. Sí, ya, qué chévere. Qué chévere. Bueno, yo en realidad la he visto un montón de veces. Sí, he estado como muy ahí presente, acompañando en la difusión de la película, ¿no? Y sí la he visto, sí la he disfrutado muchas veces. En realidad a veces, claro, uno dice, ya viene, como dice Alex, ¿no? Ya viene esa parte, pero es interesante como siempre es como volver a concientizar, decir, sí, en verdad podría haber estado mejor, podría haber hecho mejor, pero definitivamente el cine es lo que es, y es como un documento que queda ahí grabado, eternizado, ¿no? Esas vivencias, ¿no? Y como actores nosotros estamos siempre
estudiando, tratando de comprender, tratando de dar lo mejor para que quede justamente ahí grabado, ¿no? Todo eso. Y hay veces que, claro, uno tiene una idea, ¿no? Esto es algo que como actor se tiene que aprender, ¿no? Al comienzo uno tiene una idea de que así va a salir y que el trabajo de uno así va a salir, y pasa mucho tiempo porque uno va viendo y dice, yo quería hacer esto y no sale, me hice otra cosa. Pero con la experiencia, mientras va pasando el tiempo, uno se va volviendo un poco más dueño de su propia expresividad, de su propio conocimiento, porque es todo un trabajo, el trabajo del actor. E intentas estar más cerca de lo que el director y todo lo que el guión y la propuesta conllevan y piden, ¿no es cierto?, de uno como actor. Y hay cosas que yo, creo que es también de la experiencia, mucho tiempo. Yo tengo ya unos 40 años de experiencia como actor. Entonces, es como me pasa que, claro, entro a filmar y me pierdo un poco en eso. Tengo claro, porque ese es un poco el reto como actor. Hago el diseño, estudio todo, pero trato de entrar, intento perderme para no estar tan, ¿no es cierto?, controlador sobre mí mismo. Intento que el personaje tome su propia vida y suceda lo que tenga que suceder. Entonces hay cosas que a veces sí me veo, digo, ¿en qué estaba? No, digo, estaba volado, claro, estaba tratando de comunicarme y meterme con ese universo que tiene Melalo en mi caso. Yo he tenido la suerte de trabajar mucho con comunidades indígenas aquí y entonces es como esa cosmovisión interesante, ¿no? De dónde viene toda esta historia, de dónde vienen todos esos misterios, esas ganas de decir cosas, ¿no? He tenido la suerte de trabajar en teatro con niños jóvenes y, por ejemplo, en Tigua, en Cotopaxi, me he ido a refundir con ellos, a enseñarles teatro, pero también antes de hacer Chusalongo tuve la suerte de trabajar con las mamitas parteras de Cotacachi. Entonces estuve trabajando un año entero con ellas, ¿no? Unas mamitas de 75, 84 años, o sea, mujeres sabias, ¿no? Entonces, poder compartir con ellas de cerca, conocer un poco, conocerlas. A veces no necesitas ni siquiera la información, es como esa cuestión de en una mirada, en un toque, en un conectarse, ¿no? Yo estuve trabajando el tiempo de la pandemia todavía y era esta cuestión de reunirse y hacer la pamba mesa con ellas. Sacan ellas vienen sus atados cargando su comida, riegan en una de las mantas, cada una pone los granos, lo que trajeron, y en medio de la pandemia ahí no estábamos, que la mascarilla, que no, todos ahí comiendo de la misma mesa, con la mano. Es otra relación con la naturaleza, con todo, ¿no? Esa confianza, esa forma de vida más sana. Y entonces eso hace que uno esté de otra manera. Y entiendes, cuando ves la película, intentar transmitir ese universo que no se ve, que no se conoce y que hace que nuestras culturas, las culturas nativas, originarias de nuestro país, se van perdiendo tantas cosas, las leyendas, pero que encierran, ¿no?, tanta información. Es de una suerte para mí haber estado en esta película y poder dar vida a este personaje que de alguna manera representa este lado misterioso que encierran nuestros pueblos. Por si acaso, contamos con un micrófono para quien quiera realizar alguna pregunta, realizar algún comentario, así que sin miedo. Justamente este es el Cineclub es un espacio para poder justamente compartir, intercambiar información, intercambiar emociones, porque de eso se trata el cine también.
justamente está hecho para permitirnos sentir otras cosas que tal vez en el día a día no lo sintamos. A ver, tenemos por acá. Ya. Hola. Sí, sí. Sí. Sí, se te escucha. Buenas noches. Bueno, primero decir que realmente estoy sorprendida y fascinada. Es maravilloso, en verdad, y ha sido, yo creo que un regalo para los que vemos por primera vez esta película. Porque yo creo que cuando era niña, por lo menos, yo no pensaba que podíamos hacer cosas así acá. Y me da muchísimo gusto ver la calidad, el talento que tenemos, o sea, en todo, en la película, la historia, el guión, la colorización, sus actuaciones. Es increíble verles así ahorita, porque realmente los personajes que vimos allá como que no se parecen tanto a ustedes, la verdad. Yo creo que ese es el éxito de un actor, en verdad. O sea, crear una persona que no existe, hacernos creer que existe y luego tener esta comparación. Entonces, realmente solamente quería decirles que admiro muchísimo su trabajo y en verdad muchas gracias por darnos esto a los ecuatorianos, en realidad, para sentirnos más orgullosos de lo que somos y de lo que podemos hacer acá. Gracias. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias. Sí, no, qué lástima que no está el director. Porque creo que en ciertas escenas, para optimizar tiempo, hubo 2 cámaras, sí. Pero no en toda la película. ¿Sí, ¿estoy en lo correcto? Sí. Creo que sí. Ajá. Pero en cuestión técnicas, disculpa, no tengo idea. Solo sé que hay una cámara enfrente tuyo y mucha gente también atrás de la cámara. Y nosotros tenemos que, en fin, hacer el trabajo. Sí. Hay un dato curioso sobre esta película, sobre los escenarios, ¿ya? Estamos viendo en pantalla justo una de las haciendas más antiguas que existen en el país. Si no me equivoco, es la más antigua del país. Exactamente. Así que eso significa que este espacio contiene demasiada historia. Y con espacios antiguos significa que nos estamos moviendo en otras energías, en otros mundos, ¿no es cierto? Wolframio, ¿qué nos puedes compartir justamente de el habitar ahí? Y tú también, Alex, para pensar qué es lo que, con qué nomás tuvieron que habitar mientras estaban en ese espacio. Claro que sí, con gusto. Esto de actuar para mí ha sido siempre una posibilidad de desplazarme a esas realidades, ¿no? Tener he estado siempre como, yo soy alguien que desde niño me encantaban las historias de terror, las historias de miedos, como llamaban en mi familia. Yo crecí en una familia, mi familia viene del norte, del Carchi, de parte de mi padre y de mi madre. Crecí con las historias, ¿no? Se iba la luz, nos reuníamos al pie de mi abuelo y mis tíos, mis padres contaban historias y todos nosotros toda la noche con la luz de una vela, y entonces era como este mundo mágico. Y entonces quizás yo, como venía de esta familia de cuentacuentos, storytellers, como les llaman en Norteamérica, ¿no? En los pueblos originarios, quizás yo crecí con eso y no pensaba ser actor, pero cuando me conecté con esa energía tuve esa certeza de que siempre tenemos muchas cosas que contar y nadie nos puede dar contando nuestra propia historia.
Entonces cuando yo entendí eso, empecé a entender que el ser actor me da esa posibilidad de hacer algo muy particular. Y como creo en otras cosas, siempre crecí con eso, abro esa posibilidad de conectarme con estos mundos que no se ven. Mucha gente cree, no cree, yo he visto cosas. Sin embargo, cuando fuimos a filmar el teaser, ¿te acuerdas, Alex? Fuimos a filmar, me acuerdo, estábamos ya Diego Ortuño, el director, me había propuesto que haga de Melalo. Había otra idea, pero yo ya sabía un poco por dónde iba esta posibilidad de mi personaje, que en aquel entonces era quien lo dominaba al demonio, en principio. Era un poco diferente. ¿Ah? Claro, tú hacías del cura, ¿te acuerdas? Sí, hicimos el teaser, que es como el corto para poder vender la idea, conseguir los fondos y todo eso. Fue Yo era el cura. el cura. O sea, Diego me llamó y me dijo que todavía no tenía un actor, entonces que quería hacer este pequeño, filmar una parte de la historia, y se pidió que haga de cura, y fue interesante, ¿cierto? Me había olvidado ese pequeño detalle. O sea, lo interesante es que nosotros fuimos a filmar que un año antes, o 2 años casi, porque se demoró. Esto de hacer cine acá toma su tiempo. La película llevó 7 años en hacer. Y entonces un poco yo contaba esto porque en aquel entonces yo ya pensando en el personaje, pensaba, digo, si es alguien que domina al demonio, al Chusalongo. Empecé a investigar mucho esto del Exorcista y vi una de las películas estas del Exorcista, volver a ver siempre. Y recuerdo que íbamos a filmar, pero mientras preparaban, estaban haciendo otras tomas, yo me metí, fuimos a filmar a Huachalá, y ya era más o menos como las 6:30 de la tarde. Entonces yo me fui detrás de la iglesia y estaba metido buscando mi personaje, conectándome, y de repente hay como un corredor donde hay varias habitaciones abandonadas. De pronto se abrió la puerta y yo me quedé así como, o sea, no era común, pero a mí me han pasado otras cosas, ¿no? Yo que he andado dando clases con los pueblos nativos en la montaña, he sentido esto. Entonces para mí era como, ok, mi personaje es el que se enfrenta al demonio, me va a tocar ir y meterme ahí. O sea, yo soy así como me meto, me busco, y aunque me muera del miedo, pero trato de entender para poder lograr meterme en el personaje, ¿no? Y entonces me fui y me metí a esa habitación, una habitación antigua donde había una mesa redonda con sillas alrededor, y por todo el contorno de la habitación sillas vacías, pero estaba lleno de fantasmas. Y yo me acuerdo que yo llegué y pedí permiso, porque cuando he trabajado con los pueblos nativos te dicen que cuando llegas a un sitio tú tienes que pedir permiso, porque no es como acá, a veces no tomamos en cuenta, uno entra, sale, hace lo que quiere. En la montaña a veces en el camino hay una piedra, un árbol, y le pides permiso, porque si no te aparece el Chusalongo. Perdón. Gracias por haber dicho lo que dijiste. Nos sonrojamos. Yo sobre todo. Buenas noches. Deseo compartir algo de mi forma de pensar. Muy aparte del gran trabajo que han hecho ustedes en la película, la idiosincrasia de las personas todavía se vive la esclavitud, los indígenas todavía viven esa partecita del patrón
esclavo. Eso es lo que más me impresiona. Mucho más que el susto, mucho más que el miedo, mucho más que esas partes. Más me impresiona la idiosincrasia de la gente. Esa sociedad tan cambiante. En la capital se vive una cosa y en el campo los indígenas son un mundo aparte. Y eso es impresionante para mí. Impresionante. Porque ver la calidad humana del patrón ante los esclavos que son los empleados, porque ahora vivimos una esclavitud de empleo, ¿no? Los muchachones, la gente que vive por los $400 mensuales, mientras los empresarios se enriquecen y forman su vida social. Perdóname la expresión, yo eso llamo sociedad del contexto de vida nuestro. Entonces, linda la película, me encantó. Ya te digo, mucho más que la acción de ustedes, es la impresionante forma como encajan la diferencia de sociedades. Eso Diferencia social. Claro, y Guachará tiene una historia, una historia que impacta y que ha impactado en el Ecuador. Llegó a ser una de las haciendas más grandes, con más de 3.000, no estoy muy seguro de la cifra, más de 3.000 indígenas siendo tratados como se les trataba a la gente en esa por parte de los hacendados en esa época. Iba a decir que el poner un pie ahí y filmar una historia, porque ya la conoces de antemano, ya has leído el guión, pero vas un poco más allá, quieres saber un poco de la historia de la hacienda, por qué vamos a filmar ahí, qué pasó ahí. Entonces es parte también de la investigación, y resulta que Guachará tiene millones de historias, y sin ir más lejos, millones de historias de desigualdad y de abusos y todo tipo de vejaciones. Y resulta que en la iglesia, antes de adecuarla para filmarla, creo que sacaron ciertos cuadros. Había unos cuadros con fotos de 1900. ¿Cuándo fue la guerra esta entre liberales y por ahí? No. Entonces, yo no creo mucho o hasta ese momento no creía mucho en energías. Tal vez entre las personas, sí. Pero nunca había sentido una energía tan extraña cuando pones un pie en esa hacienda, justamente por la historia y justamente porque no es una historia muy amable con la gente, y ser el patrón un poco me enfrentaba a la idea de que tengo que ser lo que representaba un patrón, y eso significaba en ficción tratar como se trataba a ese pueblo en esa época. No eran humanos, simplemente tenían que ser tratados como animales. Y yo sí me preocupé muchísimo porque yo no quería causar un roce, algo, sí, fricciones y sobre todo maltratar sin que la gente entienda el porqué. Entonces me preocupé muchísimo por hablar con todos y decirles: no quiero que me odien
que no soy así. Quiero que esto quede bien claro. Quiero que esto quede bien claro. Quiero que esto sea, que entiendan todos, esto es ficción. Yo a ti te voy a tratar muy mal. Y perdóname por anticipado. Perdóname por anticipado. Tú sabes que esto, y con cada uno, incluso cuando hubo la revuelta en donde yo disparo, hay mucha gente ahí. Y creo que me di la molestia de hablar con cada uno de ellos y decir claramente de qué se trataba el personaje, el papel. Por si acaso el Diego, el director, no lo hubiese hecho, o tal vez porque tiene tantas cosas en la cabeza un director que capaz que no, yo ya lo hablé con él, pero capaz que él no lo difundió. Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, entre actores profesionales sabemos de qué va esto, pero hay veces que hay los extras, gente que viene y que no hacen ese trabajo, no conocen, y entonces se toman esa posibilidad como realidad, a veces. Se ha pasado, a mí me ha pasado. Andando por la calle, hay mucha gente inclusive que ha visto, dicen, este es el que... Claro, entonces por eso yo entiendo lo que Alex está expresando. Pero claro, es parte de la posibilidad de, si uno como actor cuenta la historia de su personaje de manera fidedigna, va a poder lograr que esa historia funcione bien, porque el trabajo en la contradicción y en el conflicto, si no está bien representado, no funciona. Entonces eso es lo rico realmente el papel de Alex es buenísimo en ese sentido, ¿no? Tú lo haces así verdadero, ¿no? Entonces funciona. Pero es así. Yo recuerdo que cuando yo había ido antes a Huachalá, muchos años antes, y había tenido la oportunidad de estar ahí. Y me acuerdo que un día yo salí y hay en el patio, en esa plaza, en la pileta, al fondo hay como unos salones. Y yo me acerqué, quise entrar y había una energía muy fuerte. Sí. Entonces me acuerdo que había una señora ahí, una señora del sector, nativa que trabajaba ahí en el sector. Y le digo, ¿por qué no abren esto? ¿Qué es lo que pasa acá? Usted sabe la historia, me dice, claro. En este salón era una especie de capilla donde en aquel entonces, cuando era hacienda y cuando dice Alex, había mucho esclavo indígena, es donde los torturaban y los mataban. Y hay muchísimos casos, o sea, hubieron casos de la hacienda realmente donde más abuso hubo, ¿no? Entonces sí, esa energía se queda grabada. Y cuando sacaron las cosas de la iglesia para poder, encontraron que en las partes del tumbado escondidos fetos. Entonces un poco también es como esa posibilidad. Siempre una leyenda, si uno va a investigar qué significa, por qué nacen las leyendas, y cuando son leyendas que vienen de los pueblos, son formas en que la gente de una comunidad tratan de hablar de algo que se les es prohibido, y en aquellos tiempos ellos no podían denunciar qué es lo que pasa con mi hija, ¿no es cierto? Y con el Lalo, cuando él se entera que le violó a su hija el hacendado, y es algo que eso suele pasar. Y entonces un poco es como si nos metemos a investigar por qué desplazan ese significado y crean historias que son más hacia la fantasía, pero que detrás se encierran cosas súper duras. Está ahí, ¿no? Y por otro lado, no creo que la locación es perfecta.
no creo que hubiera funcionado en otro lugar. Incluso por el bagaje histórico y emocional y energético. Entonces, es un personaje más, como suelen decir. Literalmente, en este proyecto sí sentí que efectivamente Huachalá era otro personaje. Entonces, con personalidad y con mucha fuerza. Y eso nos ayuda. No es llegar a un set construido y ya y sabes que atrás hay cartón y gente sosteniendo una pared falsa. Esto es real. Sigue siendo real en el sentido de eso es lo que representa y eso no se va a borrar nunca. Ahora yo creo que el arte tiene un valor de sanación. De por sí, el arte llega a topar cosas que vuelve a revivir, la gente vuelve a reconocer, ve, empiezo a pensar, a analizar y empiezo a poner en orden ciertas cosas, por lo menos a aclarar ideas, y eso es esa parte maravillosa que tiene la película, ¿no es cierto? Donde, como decía usted, señora, gracias por lo que dijo, que en realidad eso me lleva a darme cuenta y decir, esto ya no quiero que vuelva a pasar, no quiero que siga pasando, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, la labor del arte, de toda obra de arte, es que sirva como un instrumento para despertar conciencia. Y eso es lo interesante de la película, que si bien es cierto, se toma de esa historia fantástica de terror que ha sido tradición en nuestros pueblos, de alguna manera también está haciendo esa labor de ir sanando. Y el hecho de haberlo hecho de haberla filmado gran parte en la hacienda, yo recuerdo, yo le dije a Diego, yo tuve la oportunidad de estar en una película dirigida por un director nativo. Le digo, y era interesante la forma de acercamiento que tenían ellos, muy diferente de otras producciones. Antes de empezar la película se hizo una ceremonia con un yacha, ¿no? Ofreciendo a la tierra, a la Pachamama. Entonces yo le dije, quizás es un buen momento para hacer una ceremonia aquí en esta hacienda, que quizás hay que sanar algunas cosas. Y el Diego me dijo, qué buena idea. Sí. Y entonces consiguió, ¿te acuerdas que consiguió una señora yacha que vino y hizo todo? Hicimos una ceremonia donde estuvimos todos, el equipo técnico, la gente, los actores, y fue hermoso, ¿no? Donde cada quien habló, ofreció, y fue como un momento antes de entrar en la filmación, darnos el tiempo para estar totalmente presentes, conscientes, decir, ahora voy a entrar acá, pero lo voy a hacer con todo el respeto y lo voy a hacer tratando quizás de sanar, por ser la voz de todos aquellos que murieron, que no tuvieron la posibilidad de decir. Y yo lo siento así, es más, tuve un sueño cuando estábamos ahí, porque nos hospedábamos en esa hacienda y era realmente en esas habitaciones son así como no puedes dormir tranquilo. Y entonces yo me acuerdo, me había quedado dormido y soñaba que me golpeaban la puerta, ¿no? Entonces yo me despertaba y claro, estaba en una habitación que daba justo a esta plaza. Entonces yo abría esta y veía tres seres estaban muertos en el sueño, que me miraban, y veía la plaza llena de almas, de almas. Todos me miraban a mí. Y claro, uno puede decir, chuta, es un sueño de terror también, ¿no? Porque es toda esa gente, o sea, yo sentí eso, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el sueño hice una cuestión que les dije, no se preocupen, yo voy a ser la voz de ustedes, de alguna manera, denme
esa fuerza para poder representar algo que no se ha dicho. Son como experiencias que quizás yo como actor suelo entregarme, y esa es una de las cosas que les puedo compartir. Gracias. ¿Alguien más? ¿Acá? Está bien. Sí, creo que, bueno, ahí. Buenas noches. Primero, agradecer aquí a Cofradía PU por compartirnos este espacio, esta experiencia. Yo también es la primera vez que veo la peli. Muchísimas gracias por ustedes estar aquí, compartir desde su experiencia. Un poco la pregunta va orientada como... Sabemos que las leyendas, los cuentos, los mitos que tenemos dentro de nuestro país, y creo que de todos los pueblos y nacionalidades del mundo, es como que van enfocados a un simbolismo, ¿no? Como a un mensaje en el trasfondo que trasciende cualquier pueblo o nacionalidad. Entonces me pareció súper interesante como casi al final de la película justamente habla, ya cuando se libera el Chusalongo y se va, es como que nombran, ¿no? Entonces que si matan al Chusalongo, igual la tierra se va a secar. Entonces para mí fue como una similitud de decir como que tiene que existir la vida y la muerte, ¿no? O sea, no es malo, no es bueno, sino es como que algo que está dando vida, pero a la vez está quitando la vida. Entonces, en ese sentido, como quisiera un poquito saber qué piensan ustedes o cómo lo vivieron esta parte de decir, claro, no solo es algo de terror, sino es algo que también se vive de este lado, ¿no? Que tal vez lo vi yo. Entonces, de ahí como un poquito preguntarles a ustedes cómo vieron esa parte. Yo me acuerdo que cuando hablé por primera vez con el Diego, me enganchó el género. Es un terror andino. Esa mezcla me pareció fabulosa, y ya había escuchado una versión de algunas que hay sobre el Chusalongo. Este es una especie de chaulafán de Chusalongo, en el sentido de que el Diego cogió algunos detalles de varias leyendas y un poco adecuó a su forma de crear o a su forma de pensar. Entonces ese fue el inicio, y me concentré mucho en el terror, el género. Eso es lo que me atrapó realmente. Yo suelo tener pensamientos muy tardíos, entender cosas mucho más adelante, o explicarlas inclusive. Y a veces es bueno, a veces es malo, porque mucha gente, incluso parejas o familiares, que quieren que seas infalible y que tengas respuestas inmediatas. Y lo fabuloso es que haciendo esta película las iba entendiendo ciertas cosas, y otras no todavía, o no las tenía, y todavía no las tengo muy estructuradas, pero sé que es una película que tiene muchas cosas que pensar y muchas cosas que organizar. Son muchos temas y temas delicados. Yo lo tomo un paso a la vez, personalmente. Primero me enfoqué en el género. Durante la película me fui articulando pensamientos y entendiendo el contexto histórico, más la leyenda. Y eso lo haces también hablando mucho, y siendo curioso y indagando y jodiéndole al director hasta que te diga cállate, porque finalmente es nuestro trabajo. O sea, perdón, pero quiero saber, perdón, pero quiero
quiero que me expliques, tú eres el capitán del barco, tú tienes todo más claro. Y el tercer punto, el tercer, digamos, rubro para entender todo es que hacer una película es una aventura impresionante. Es muy divertido, pero también tiene un trasfondo de mucho conflicto interno, de muchas respuestas que a veces no quedan claras. El tercer rubro ya es hilar un poco más fino, ya es ir por temas más sociológicos, más políticos, más que no tienen nada que ver con emotividad o otras pinceladas. Y ahí es en donde yo por lo general pongo una barrera personal. No sé por qué. No quiero que la emoción de haber hecho una película de repente se vuelva un tema serio, se vuelva un tema muy en el cual tengamos que discutir y adentrarnos apasionadamente y irnos por filosofías. Soy más cauto en eso, pero es una especie de, para mí, una especie de no jodas. Imagínate. Sí, mira, ¿en qué tipo de Dios? ¿De qué tipo de Dios estamos hablando? No, religiosidad también. Creo que si voy más para allá, porque ya he estado ahí, se pierde para mí toda la emotividad y todo lo divertido que fue. Y prefiero ser un eterno adolescente y quedarme ahí. Es una película. Pero después ya viene la parte en donde, madre, esto significa esto. Ya es complicado. Pero hasta ahí nomás. No sé si te respondí algo. Pero ojalá te haya servido de algo. Bueno, yo voy por otro lado. Soy así como, bueno, en este caso la película, mi papel está ligado a la cultura latina. Entonces yo he tenido la suerte, como dije, de trabajar en varias culturas y entonces eso me ha permitido tener otro acercamiento. El hecho de entender desde otras perspectivas. Yo hablaba mucho, como sabía que iba a ser Chusalongo, hablaba con las mamitas parteras. En realidad hay varias versiones. Una de estas versiones habla de que el Chusalongo no es un personaje, porque dicen que es un hombrecito pequeño, otros dicen que es un niño, pero hay unas comunidades donde no, es como una conciencia, es un ser que va más allá, es lo que se llama el Apu. El Apu es como este espíritu de la tierra que puede estar en una montaña, en una piedra, en un río. Y entonces creen que en algunas de estas comunidades que este Apu, el Chusalongo, cuando aparece y se hace presente, es una bendición. Y entonces cuando eso sucede, la tierra florece, ¿sí? Pero cuando empieza a haber una sequía y cosas así, también es como están siendo, puede ser un tipo de castigo. Son parte de la cosmovisión, de las creencias de los pueblos. Pero cuenta la parte sensual. Sí. O sea, la otra visión es... Sí, es que, o sea, también dicen que, o sea, era este hombrecito, cuidado, le decían a las mujeres, no vayas por el camino sola, va en el campo que se te aparece el Chusalongo. Apareció un hombrecito desnudo, envuelto en una soga, que a la final terminaba siendo un pene largo y que las hipnotizaba y quedaban embarazadas. Entonces, ¿qué pasa? Que había también esa cuestión de que las chicas se escapaban con sus novios, se quedaban embarazadas y para no decir, decían, fue el Chusalongo.
Pero también había lo otro que habíamos hablado, esto del abuso del abuso. Entonces hay varios puntos de vista ahí que en realidad Diego tomó, y difícil hacer toda una... Tiene que crear, porque son historias tan cortas, y crear todo un universo, una historia alrededor de eso para poder contar. Me pareció más bien como muy acertado la forma de cómo él llegó a crear un guión donde crea personajes para poder justificar, y es maravilloso poder ver una cosa así que dices wow. Si no me equivoco, también tuvo una pequeña inspiración en el tema draculesco, en el tema Claro, sí, definitivamente Diego dice que a él, como le gusta mucho estas películas de terror y mucho esto de los vampiros, entonces hay una relación que él va creando a partir del personaje del Chusalongo con el niño, con este asistente que es, ¿no? El asistente que viene a ser Melalo, que es el que le cuida y que de alguna manera está conectado con él, con esta fuerza oscura. Sí se hacen sus relaciones, ¿no? Ahí, que es interesante también, o sea, en realidad crear una obra, en este caso una película, es una oportunidad maravillosa para hablar de tantos temas. Están implícitos, hay veces que uno, por eso mirarla, a veces, aquí se está hablando de esto, empieza uno a ver. Hacer una película lleva tiempo. Sí. Por la tierra, pero quizás también es interesante. Es que dicen también, se han de haber oído, qué sé yo, del duende, la caja ronca, y que cuando aparecen estos seres, estos personajes, logran meterse en tu psiquis y te manipulan y te hacen ver cosas maravillosas donde no las hay, para enamorarte y llevarte hacia allá. Y el cura a la final termina siendo tentado, ¿no? De alguna manera él se vuelve también, porque claro, sí, pero lo interesante también de la peli es que justamente son personajes que no son netamente, el uno es malo, el otro es bueno, sino que están como en la vida cotidiana. Tenemos esa posibilidad de ir reconociendo y cambiando, y eso se ve, ¿no? Mucho Ajá. De la cultura. Así es. Lo que pasa es que la sangre de la mujer es la que realmente es lo que dice, ¿no? Fertiliza, es fértil, tiene otro contexto, otro poder, que es también de alguna manera está escondida esa información, pero es por eso el cuidado, ¿no es cierto? La mujer tiene una sangre que es más valiosa que la de los hombres. O sea, es otra forma de dar valor. Y al final, ¿no? Ahora que lo pienso, tal vez el enamoramiento entre la hija de don Alfonso, sí, mira. ¿Cómo era que se llamaba? De don Alfonso y ¿cómo se llamaba el personaje? Están hablando o están haciendo, el Diego está haciendo un pequeño guiño a cierta independencia, a cierta forma de tomar rumbo
un camino, una decisión. Tal vez esa historia no está claramente especificada, tal vez estoy hablando tonteras, pero capaz hay un detrás. Tal vez eso es lo bonito también de ver la película sí, espaciadamente. Empiezas a tener otro tipo de lectura, sí, y no importa si estás equivocada o no, de eso se trata, ver películas. Es hermoso si es que tú piensas que eso, lo que te acabo de decir, es válido o tiene cierta importancia en tus emociones, en lo que acabas de recibir viendo la película. Entonces Diego y todo el mundo hizo su trabajo. Eso es que hay tantos temas que están implícitos ahí, que se topan, pero no se desarrollan porque imagina que sería también. Claro. Historia, por ejemplo, tan antigua que cuentan los pueblos del norte, especialmente. Hay en varios sitios del Ecuador, inclusive yo estaba hablando con la Juanita Guardera, se había ido a un festival de teatro y me decía, a Chile, y decía, vi una obra de teatro que hablaban de un personaje allá que era el mismo Chusalongo, pero con otro nombre. Interesante, o sea, sí hay esa proyección en otros lados. He escuchado que en Japón hay un personaje parecido también, pero es como eso, ¿no? Para poder contar tengo que crear un contexto que no necesariamente era en esa época de los liberales, probablemente era mucho más antes que se contaba, pero para poder crear una película, esa habilidad también, ¿no?, de Diego, de poder como por ahí mandar información, ubicarle al público, ayuda muchísimo, ¿no? Es un lindo logro. Y es fantástico tenerles a ustedes aquí, es fantástico tener público y ver en una pantalla grande, y no así se experimenta el cine. Llámeme romántico, purista, lo que sea, pero esto es experimentar cine. No estar en un celular o en una pantallita de este arroz, mientras estás también pendiente de otros artefactos. Necesitas que tus sentidos estén necesitas estar concentrado. No es tan difícil. O sea, digo, si es que amas el séptimo arte, si es que amas ver historias en pantallas grandes, si es que te emocionas teniendo una conversación con el que sea que esté a tu lado sobre lo que acabas de experimentar, es fabuloso. Yo siempre he creído que cuando ves una película y sales, es suficiente decir, sí, chévere, me gustó, y punto. O sea, no tienes que alargarte, porque solita la película, si es que te impactó, la vas a tener ahí rodando en tu cabeza, rondando, y solito vas a pensar en ciertos detalles y que te llamaron la atención. Pero esto de hacer cine también no es, para mí, no es que sea tiene que ser exclusivamente profundo. Está bien adentrarse en la profundidad y en el sentimiento, pero también es bueno solo disfrutarla y punto. Es decir, chévere, me gustó. ¿Y qué más? ¿Qué fue? Chupemos. Salud. Como acotación justamente para en honor a este ritual, es prácticamente un ritual
el reunirse para ver imágenes proyectadas en una pared, en una pantalla, es que el Cine Club está realizando estas funciones. Esta es nuestra primera función presencial. En enero ya hicimos 2 funciones virtuales, por si acaso también les dejo el dato. Realizamos funciones virtuales por Discord, es igualmente gratuito, eso sí, a todo lo contrario a lo que ahorita acabas de mencionar, pero aprovecho para mencionar que, a ver, recordarles, el primer martes de cada mes vamos a hacer las funciones aquí en Cofradía, aquí a las 6:30. El segundo martes, sí, entrada libre. Pero, eso sí, obviamente, haciendo este pequeño recordatorio de que estamos recibiendo donaciones para llevar a las fundaciones de rescate animal. Ahora, el segundo martes de cada mes, vamos a estar a las 6 de la tarde en Asociación Humboldt. Allá también vamos a seguir viendo no solamente películas de terror, sino que nos vamos a expandir un poquito más hacia la aventura, la fantasía, la ficción, la ciencia ficción, a ver con qué nos encontramos. Y les meto la cuña de una vez. La próxima semana en Asociación Humboldt vamos a estar proyectando la película The Gods Must Be Crazy. Los dioses deben estar locos. Si alguien escuchó por ahí una historia de un personaje que se encontró con una botella de Coca-Cola, así que quienes la quieran ver, completamente invitados. Les extendemos ahí, las puertas están abiertas, ya saben, podemos descubrir justamente más películas. Justamente para toda, como les había dicho en un inicio, toda película va a estar acompañada de un cortometraje, porque en los cortometrajes es en donde nacen todos los directores, directoras, actores, actrices, todo el equipo técnico, es en donde empiezan todo. Por eso ahí es donde te comparto, no sé si te lo había contado, Wolf, vamos a proyectar el cortometraje Huaca, en donde protagoniza Wolframio, y justamente es otro cortometraje del 2018 de Diego Ortuño, que también está inspirado en leyendas andinas, en leyendas ecuatorianas. Así que ahí les dejo. También Wolf nos va a acompañar en la función para el Cineforo, acompañada de el largometraje. Además, el cuarto martes de cada mes continuamos con las funciones virtuales, y todavía ahí les dejo la curiosidad para que revisen nuestras redes sociales, @Cineclub Gato Naranja o el Cineclub del Gato Naranja en Facebook. De que estamos trabajando por una cuarta función los terceros martes. Les dejo ahí para que se enteren, una pequeña sorpresa, pero prácticamente son los martes de terror, los martes del Cineclub del Gato Naranja en Quito. Así que vamos cerrando para que podamos continuar pegándonos alguna bebidita, alguna comida, y que podamos seguir con nuestras vidas. Muchísimas gracias, Wolf. Muchísimas gracias, Alex. Siempre gracias a Marco y a Ivonne por el espacio. Muchísimas gracias. Vamos a seguir viéndonos. Así que vamos a seguir viéndonos en estos espacios, porque justamente eso es lo que necesita un cineclub, el poder abrir espacios para conocer películas, conocer cortometrajes e intercambiar y compartir estas emociones. Y justamente estamos recolectando comidita, cositas. Bueno, si revisan las redes sociales está publicado el tipo de cositas que estamos recibiendo como donaciones, que vamos a llevar a fundaciones de rescate animal. Así que muchísimas gracias. Esto, insisto, no es el trabajo de una sola persona, lo hacemos entre todos y todas. Así que regresen muy bien a casa, tomen agüita, no olviden pestañear, y buenas noches.